Bueno, es una pregunta infinita y por lo tanto voy a hacer una presentación extraña, no convencional. Muy bien. Más que nada porque me gusta ver el pasado mañana. En primer lugar, es el Día Mundial de la Alimentación, por lo tanto es un día felicitario para todos los que formamos parte de la cadena, que entre agricultores, industria, distribuidores, lojistas, empresas que os dedicáis a dar servicios y suministros al sector, pues conformamos posiblemente el mayor sector económico de España, por encima del 12% del PIB, incluso mayor que el turismo, si os consideramos también a vosotros. Y en cambio estamos sometidos siempre a la duda de que somos un sector que nos estamos desvaneciendo y además desconocido. Mi planteamiento es un planteamiento, si queréis, más de contemplar la sociedad. En los años 20 del siglo pasado hubo un pensador izquierdoso italiano llamado Gramsci, que vino a decir que cuando una sociedad declina y la que emerge todavía no es visible, se crea una zona de penumbra que se llena de monstruos. Bueno, la Edad Media estuvo durante 10 siglos inmóvil en una sociedad piramidal, donde arriba estaba el rey y el obispo, y todas las noticias las escribían los curas en los conventos, con lo cual no había libertad de expresión, eran todos fakes, y de repente llegó Gutenberg, una tecnología de la información que convulsionó la sociedad y al final produjo el cambio. Y vino el Renacimiento en las artes y vino una época llena de monstruos. Una época que duró 2 siglos, de guerras de religión, los Torquemada, los Calvino, es decir, un lío, hasta que la sociedad se solidificó en un nuevo orden, que fue el orden democrático, la sociedad moderna que llamamos. Exactamente lo mismo nos está pasando ahora. Es decir, hace como 40 años empezó una tecnología de la información nueva, potentísima, que todavía estamos apenas viendo los primeros efectos en la sociedad y que nos ha puesto patas arriba a la sociedad que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido una sociedad muy próspera, que ha repartido prosperidad en el mundo como ninguna otra durante estos 70 últimos años y que ha permitido salir de la pobreza y que la humanidad empezará a resolver el problema no resuelto de que haya todavía 800 millones de humanos que no comen todos los días. Se llamó globalización. Bueno, las nuevas tecnologías modifican el transcurso de la información en la sociedad, vuelven a crear zonas de fake, vuelven a crear personas que ya no tienen datos para poder tener razonamiento propio, porque como están en el móvil, ¿por qué las tengo que memorizar? Entonces, en nuestras mentes dejamos de acopiar datos, con lo cual dejamos de pensar y nuestro pensamiento es ocupado por el fanatismo de las creencias y por lo tanto somos manipulables. Y en esa sociedad estamos, en esa sociedad de penumbra donde nacen monstruos. Maduro, los Netanyahu, los Sánchez, está por todos los lados. Gente que se mueve por impulsos, por ocurrencias, por creencias, ahora por aquí, ahora por allá. Y ya entro en la primera consideración agroalimentaria. Es decir, la última edición política de la Comisión Europea. La misma von der Leyen y el segundo a bordo Timmermans, socialista holandés, fanático creyente como la Rivera de que el cambio climático prioridad absoluta, y nos casca un Green Deal y uno de la mesa de la granja a la mesa en el que hubo 4 instituciones científicas, la Universidad de Kiel, la de Wageningen, el JRC y el Luz Americano, que los 4 dijeron: oye, vais a perder autonomía alimentaria, vais a producir menos y a mayor coste. No hicieron ni caso y se orientó
toda la capacidad de la Unión Europea en aplicar la Green Deal. Al sector nos volvió loco, pero al final, ¿cuánto han subido los precios los 2 últimos años? ¿27%? Una inflación en 2 años de un 27% en los costes industriales. Estaba anunciado. También ayudó, lógicamente, a otro monstruo, la guerra de Ucrania. No previsto. También ha aparecido en esa penumbra. Con lo cual tenemos delante una zona que es muy difícil de prever. Si yo estuviera en la mente de la von der Leyen, me encontraría con el problema de que, primero, Europa es absolutamente necesaria para nosotros, porque nosotros no somos nadie sin ellos. Seríamos como la isla Tonga, que por cierto tiene un equipo de rugby bastante bueno. Es lo único que tiene, ¿no? Bueno, y veis que estamos yendo, incluso internamente, otra vez a los movimientos tribales, porque nos deshacemos hacia la nada. Necesitamos a Europa, una Europa fuerte, una Europa que sepa a dónde va, que es lo que hablaba, no sé si Alejandro lo decías tú, de Draghi. Bueno, el informe de Draghi yo me he leído la primera parte, que son 68 páginas. Solo cita una vez al sector alimentario cuando habla de autonomía alimentaria. No lo cita más. Pero yo como industria me quiero entender que hay muchas zonas transversales que me son aplicables. Menos fanatismo, mucha más productividad y más ciencia. Más ciencia. Para poder sobreponernos a esta época de penumbra. Y luego una visión de a dónde vamos. Porque me explico. ¿Alguno de vosotros no cree que Ucrania, una vez firmada la paz, que habrá que firmarla? Porque no puede estar así, no tiene sentido. ¿No entrará en la Europa comunitaria? Entrará, ¿no? No sé cuánto, de aquí a 10 años entrará. Y es una potencia en cereales, una potencia que no tiene competencia, y menos en los secanos españoles. Bueno, alguien tenía que estar pensando en Europa qué hacer con los secanos que hoy día producen cereales que dentro de 10 años no van a poder producirlos. Yo preguntaría, ¿alguien lo piensa? Pues deberíamos estar pensando en eso, porque es la preparación de cómo alimentaremos en el futuro. Europa seguirá siendo una potencia alimentaria, pero a lo mejor los productos se producen de otra forma. Entonces tenemos que buscar nuevamente una especialización para el sector alimentario español, que puede ser perfectamente nuevamente ganadería y regadío. Pero no menos regadío, como siguen pregonando los Rivera de turno, sino en una visión a medio y largo plazo que hoy día nadie tiene. Vale, pasamos a la zona de penumbra. Habrá una sociedad que emergerá. Y yo sinceramente espero que esa sociedad sea enormemente mejor, enormemente más justa, muchísimo más equilibrada, y será de alguna forma el progreso que siempre la ciencia y el conocimiento ha aportado a la sociedad, porque la sociedad avanza gracias a las tecnologías, simplemente que las tecnologías hay que gestionarlas adecuadamente y hay que aprender, y es lo que todavía nos está costando. Yo veo a mi alrededor y no veo que nuestros políticos tengan suficientes luces para gestionar lo que está viniendo. Pero ya vendrán otros que lo harán. Y espero que con sentido común, para que pueda haber esa época de prosperidad, en el que hay una agricultura, ¿por qué no? Como decía Alejandro, con un libro francés, que además yo recomiendo que se lea, porque tiene ideas muy novedosas, que sea una agricultura, porque no sin agricultura, sin agricultores. Yo conozco ya un experimento que está haciendo en China, en Shanghái, de 1.500 hectáreas, absolutamente robotizado y gestionado desde la nube. Bueno, va a estar eficaz el año 25. Vamos a ver cómo funciona. Pero eso puede ser lo que sea, lo que nos venga cuando emerja esa sociedad que todavía no vemos. Bueno, yo como tenemos que, entiendo, tenemos que asimilar, la verdad es que es un discurso, bueno, creo
lleno absolutamente de contenido que creo que nos ayudará a todos a pensar más, ¿no? Que es lo que en una en una sociedad llena de información, como tú has comentado, quizá cada vez pensemos menos, ¿no? Como punto un poco de luz y positivo, que hablábamos antes también de los que vienen por detrás, ¿no? Me pasaban ayer los datos de corte de la universidad y creo que, la nota más alta de corte es industriales, la segunda es ingeniero agrónomo especializado en biotecnología. Algo que, creo que es hacia donde vamos, por lo menos en los jóvenes despertamos más interés, ¿no? Y, nos anima a pensar de alguna manera, algo más positivo, ¿no? Siempre que las autoridades comunitarias se pongan las pilas. Vosotros sabéis que toda la biotecnología en Europa se ha gestionado con los pies, absolutamente con los pies. La biotecnología nace en Europa en los años 80, y por motivos ideológicos, nuevamente fanáticos de los verdes, en este caso Greenpeace, empezó una obsesión contra los OGMs, y los únicos tontos que en el mundo se lo creyeron fueron los políticos europeos. Y se prohibieron. En el mundo no. En el mundo, tenéis que ver sociedades, cómo se manejan estos temas. Estados Unidos, etcétera. Temas que desconocemos. En Estados Unidos, cuando tu mascota tiene ya 12 años y se va a morir, llamas a una empresa, viene, toman células de él y al cabo de X meses te dan un clon de esa mascota idéntico al tuyo, para que cuando se mueras tenga un repuesto idéntico. Eso en Europa ni se sabe, ¿no? Ni se sabe. Se podía clonar los toros de Lidia. En vez de salvarlos porque han sido tan buenos, se clonan y tienes 20 toros de Lidia magníficos para cortarles las orejas y el rabo. En Europa todo esto es impensable. Y es impensable absolutamente todo el avance en una de las herramientas tecnológicas que más están aportando y más van a aportar, primero para poder adaptarse al cambio climático, que es una variable que no dominamos y que obviamente es un vector muy potente en la producción de alimentos, pero que nos puede ayudar mucho. Y os podía contar anécdotas, hechos que le están haciendo en algunos países. En China, por ejemplo, se está ya plantando un arroz que es plurianual, que no hace falta arrancarlo, se seca cada año, ya no se seca. Se siembra y por tanto te ahorra agua, te ahorra labores y permanece en el campo 7, 8, 10 años. Gracias a la ingeniería genética. Eso en Europa ni se piensa. Vale. Pero al final, cuando en la última época de la von der Leyen en el Parlamento anterior, ya era tal el clamor de que se estén dando premios Nobel porque los instrumentos de precisión para cambiar un gen ya están listos, que dije, hombre, que es que os estáis oponiendo ya sin ningún sentido. No, vamos a hacer un reglamento, y el reglamento se hizo, y los verdes alemanes, coaligados con Scholz y con la von der Leyen, impusieron que ese proyecto de reglamento solo aceptara 20 cambios por cultivo y además no se pudieran patentar. Con lo cual dices, estupendo, yo soy investigador de una empresa, soy un biotecnólogo estupendo, le tengo que pagar al biotecnólogo una pasta, voy a sacar una variedad de trigo que va a producir el doble con menos agua y menos fertilizante y luego no voy a poderla patentar. Porque tiene que ser de todos. Es decir, estas estupideces se están diciendo hoy todavía. Es decir, este reglamento ha vuelto a Europa y está otra vez ante el Parlamento. ¿Creéis que el Parlamento nuevo, que es un clon del anterior, va a decir otra cosa de la que ella dijo? Pues dentro de un año tendremos un reglamento absolutamente inservible en este tema. Nos estamos negando el futuro porque en Europa no hay sentido común que mire en el largo plazo.
¿Qué podremos hacer las empresas y bueno, las entidades de este sector para bueno, tratar de alcanzar estos retos, ¿no? Yo creo que hay dos caminos que no transitamos demasiado. Uno de ellos es hacer ruido. Yo siempre he dicho, y lo he comentado muchas veces con Ricardo, de que el sector agrario es un sector mudo. Lo único que sale en la prensa y en los medios es para llorar. Cuando la cosecha es corta, el precio es alto, pero la cosecha es corta. Cuando el precio es bajo, es que hay mucha cosecha, pero el precio es bajo. Entonces, siempre es el lloro. Siempre. Cuando es un sector que cada día hace millones de cosas bien. Entre otras cosas, en España, dar de comer muy bien a 47 millones de personas. 3 veces al día. Entonces, caramba, se pueden contar miles de cosas diarias, pero no se hace. Con lo cual el ruido siempre está dominado por los de siempre, los que cobran del Estado, ONGs, para hacer ruido en contra del sector alimentario. ONGs medioambientalistas, los Greenpeace, los antigenetistas, los antinucleares, los antitodo, el lloro, el que hay que dejar los ríos que fluyan al mar simplemente sin embalsar agua, que sobran regadíos. Y esto es lo que domina. Y esto es lo que además impregna la política. Porque el político ya no ve el bien común. Dentro de esta penumbra ve solo su continuidad. Y por lo tanto hace la política para que le voten. Y al final la sociedad se va impregnando de los mantras. Dice, no, yo estoy haciendo la sostenibilidad, yo estoy manteniendo el que el cambio climático se lucha a tope, por lo tanto me votarán. Pero hombre, que no se puede hacer de la noche a la mañana, que lo tienen que hacer una sociedad que se tiene que adaptar. No seas autista, porque los gobiernos que tenemos son autistas, incluso en Europa. Es decir, deciden hacer, no, vamos a hablar con los sectores, voy a encarar que me hagan un estudio, a ver, tú, pero ¿cómo tú y tú? Que consulta a la sociedad, no a los que tú quieras, consúltales, consulta a los agricultores, cómo se puede aplicar esto de forma adecuada, que no te envuelva loco con la burocracia, como decía José Antonio, y que además se puede hacer, si no en 3, en 20 años, pero que se haga. Es decir, dialogando, la sociedad somos todos, armando ruido, primer caso. Y en el segundo caso, yendo a los tribunales. Porque vamos poco a los tribunales, y me explico. Una de las mayores aberraciones de la Unión Europea es el famoso tema de las cláusulas espejo. ¿Alguien puede entender que un mercado, que yo cuando entré en Europa, que yo estaba en el año 86, entramos en el mercado común? Un mercado. ¿Cuál es la regla básica de un mercado? Que la competencia sea leal. Es básico, pero no ahora. En el medievo se exigía que las medidas sean tipificadas para ese mercado. Siempre cuento que en mi pueblo, en Jaca, en la plaza del mercado está al lado de la catedral, y en la pared de la catedral está grabada la vara jacetana, que era la que servía para medir las telas en el mercado de Jaca. Todos con las mismas medidas, todos con la misma regla de juego. Y ahora nos encontramos que hemos llegado a una Europa comunitaria en donde las reglas de juego del mercado son distintas para los propios que para los que vienen de fuera. Y eso es una aberración básica contra el origen de la propia Comunidad Europea. Y eso, si no están los tratados, que me he estado leyendo, y en el Tratado Fundacional, artículo 101 a 109, se podía deducir que medio se recoge, habría que ir claramente al Tribunal de Luxemburgo y exigirlo. Pero no llorar, exigirlo, porque es de sentido común. Lo decía Adam Smith, que era un contemporáneo de Mozart, señores, 1750. Y aquí estamos todavía prohibiendo cosas que son de una idiotez asombrosa. Y no hacemos nada. Exigir nuestros derechos y armar ruido. Muy bien, tomamos nota, que creo que, bueno, no es fácil, pero
creo que estaremos todos de acuerdo. Por último, ¿crees que estas políticas implantadas desde la Unión Europea no solo están afectando al propio entorno de consumidores y de productores aquí, sino que también impacta, digamos, fuera, a otros países fuera de nuestro entorno? Bueno, impacta lógicamente si disminuye nuestra productividad. Estamos en una economía abierta todavía en el tema agroalimentario, por lo tanto, si disminuye nuestra productividad, somos menos competitivos y exportaremos menos, cuando el sistema agroalimentario europeo es un sector fuertemente exportador. Luego ya, por esa parte, ya está influyendo. Queremos influir más mediante burocracia o las reglas, que es todo el reglamento de desforestación. Bien, vuelvo a decirlo, es exigir a los demás una regla de juego que tú ya tienes, con lo cual no está mal, pero nuevamente no lo pongas de la noche a la mañana, porque habrá que certificar esas importaciones, tendrás que dar más tiempo, hablar con los importadores y hablar con los exportadores, con los dos. Ahí la distribución tiene mucho que decir, porque los que importan fundamentalmente son la distribución, que luego los vende aquí. Si le pones pega, vas a tener otro aumento de precios que ya no lo soportaremos. Yo también había pensado otra maldad. Todo el tema de la lucha contra el cambio climático de Ocikoz, que es el objetivo número 1 de Europa, Draghi dice que es un poco miope, porque estás actuando de un modelo que es mundial y que tú ocupas una parte pequeña. De nada vale que tú logres todo lo que tú quieres si el resto no lo hace. Y es lo que está pasando. Yo estuve calculando con los datos de la propia Comisión Europea, que son de la ERC, cuál es la emisión de gases de efecto invernadero de todo el sistema agroalimentario español. Emitimos el 0,012% de los gases de efecto invernadero. Repito, 0,012. China cada año aumenta en un 1%. Los gases de efecto invernadero mundiales. Entonces, vale, vamos a suponer que nos liquidamos todo el sistema agroalimentario español. No existís ninguno. Europa levanta el brazo, he ganado, he eliminado el 0,012. China seguirá aumentando el 1%. ¿Qué has hecho? ¿No has hecho nada? No has hecho nada. Nada. Entonces, ¿no sería mejor empezar a poner pegas a China diciéndole, oye, como sigas subiendo un 1% anual, te dejo de importar? ¿Se atreverá Europa? Me temo que no. Me temas que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa ley de masoquismo de fustigarnos a nosotros mismos para nada? Estos son los planteamientos que a mi juicio se tenía que hacer la Unión Europea, los comisarios y el Parlamento Europeo. Bueno, uno de los retos también de la Unión Europea es conseguir ser autónomos energéticamente y por supuesto también tener nuestra seguridad alimentaria garantizada, ¿no? Te lanzo una pregunta vinculada también con la política europea. ¿Piensas que Ursula von der Leyen tiene todavía algo guardado para garantizar el poder mantener a nuestro sector productivo dentro de la Unión Europea en los próximos años? ¿Tendrá algo escondido? No me ha traído la bola de cristal, con lo cual te puedo contestar un poco. Yo confío poco en ella, pero yo creo que es una gran mimetista. Es decir, que tendrá la suficiente inteligencia para adaptarse a los cambios. Europa ha cambiado y está cambiando. Aunque la Comisión Europea y el Parlamento es una fotografía de un momento determinado, dentro de ese cambio de penumbra se está produciendo un cambio, un corrimiento político en Europa muy importante. Y la Europa que puede haber en cada país dentro de 5 años puede ser que dé una fotografía que no se case con el Parlamento, con lo cual puede haber ahí
una disfunción importante. Y yo sí que creo que la von der Leyen no tendrá más remedio que irse adaptando a los cambios políticos que se van produciendo en los países. Y son países que, lógicamente, exigen un parón en muchas políticas, en la política inmigrante y en la política contra el sector agrario y contra el medio ambiente. Con lo cual yo sí que puedo esperar que se vaya adaptando, modificando, paliando o deteniendo algunas de las cosas que están en marcha y que sinceramente yo creo que no iban a ningún lado. Luego, no creo que tenga un as en la manga, pero sí que le creo capacidad de adaptación para poder seguir adaptando dentro de esta penumbra a los cambios que vayan apareciendo. A mí me fastidia estar hablando de estos términos en un sector que hoy día da de comer a 7.000 millones y que el año 2050 tiene que dar de comer a 10.000. ¿Qué sector industrial, productivo, económico podría estar más satisfecho de estar ante un crecimiento de la demanda como el nuestro? Pues teníamos que estar siendo felicitarios, contentos, lo hemos hecho bien, hemos sabido el surfear las olas que han venido, lo hemos hecho bien hasta ahora. Es decir, ¿por qué no nos dejan seguir haciéndolo bien? Que estamos de acuerdo, como decía José Antonio y Alejandro, que sí, que hay nuevas reglas de juego que hay que aceptar, pero que no nos ahoguen, que tenemos futuro, que nos dejen que las diseñemos la aplicación nosotros, que no somos malos y que la naturaleza siempre nos ha gustado.